Entonces vuelvo a empezar. Esta es la grabación de la zoología de invertebrados del día 19 de mayo del año 2021. Vamos a compartir. Ok. Entonces, la clase pasada habíamos visto los protozoarios flagelados y esporozoarios, y luego continuamos con los ameboides y los ciliados. Hoy vamos a repasar algunos aspectos que vimos en la clase pasada y vamos a continuar con temas que no habían sido tratados con suficiente profundidad, como es la alimentación y la reproducción. Habíamos dicho que los organismos, los protozoarios son individuos unicelulares, aunque pueden formar colonias, mantienen la individualidad. En el caso de los protozoarios de tipo ciliados, flagelados, perdón, en particular los coanos flagelados, se ha planteado la hipótesis de que ellos le dieron origen a los metazoarios. Cuando vemos las esponjas, vimos la foto de una esponja, como los coanocitos de la esponja son muy parecidos a los coanos flagelados, con las mismas estructuras, y es muy probable que entonces las esponjas hayan surgido de la complejidad de un grupo de coanos flagelados. Decimos que por conveniencia para el estudio se los ha catalogado en 4 grupos, pero solamente los ciliados se los considera que están relacionados filogenéticamente. Los otros grupos pueden haber surgido de varias líneas, varios linajes que convergieron y obtuvieron la forma que actualmente tienen. Algunos ameboides tienen flagelo y por eso pueden estar emparentados con los flagelados. Aquí tenemos una amiba. Vemos que va a tener internamente organelos característicos de toda célula eucariota, pues va a tener una membrana celular. No tienen pared celular, tienen una vacuola contráctil, hay vacuolas digestivas, tienen un núcleo, un nucleolo, y el caso del protoplasto, los pseudópodos, como se mueven estos organismos, pues surgen por contracciones y aligeramiento del protoplasma. Cuando el protoplasma, la pared del citoplasma se endurece y se contrae, forza a que el citoplasma del otro lado está más líquido y eso permite que el pseudópodo se extienda. Es decir, esto es un sistema de funcionamiento hidráulico. Aquí vemos algunos casos de 3 ejemplos de amibas. Existen 4 grupos principales de amibas. Los amibas foraminíferos, heliozoarios y radiolarios. Aquí vemos una amiba que tiene una testa, es decir, el cuerpo parcialmente cubierto, y los pseudópodos vemos cómo se proyectan en la parte superior. Ellos se alimentan emitiendo estos pseudópodos y englobando partículas. Los foraminíferos, igualmente, todos los ameboides se van a alimentar usando sus pseudópodos. Abajo vemos un radiolario y aquí vamos a ver unos heliozoarios. Los heliozoarios son particularmente bonitos, muy vistosos, y tienen entonces el citoplasma dividido en 2 regiones. Una región externa, que es una corteza, y una región interna, que es la médula. Pueden tener asociados unos organismos fotosintetizadores como dinoflagelados, que van a fotosintetizar y le van a suministrar azúcares al protozoario hospedero, en este caso un heliozoario, y el heliozoario le provee de CO2 y minerales. Los foraminíferos, que tienen una estructura orgánica o calcárea, pueden llegar a medir varios centímetros, pueden ocupar una cámara o varias cámaras, aún siendo una sola célula. Los radiolarios, que tienen una estructura de óxido de silicio, como la arena. El citoplasma está dividido en 2 secciones, corteza y médula, como ya lo dijimos. Y pueden tener simbiontes como zooxantelos. Aquí vemos un ciliado, el paramecium. Estos animales, si pudiéramos ver los charcos que se forman después de la lluvia, luego de algunos días, inmediatamente que llueve no, pero después de algunos días, estos animales se reproducen rápido y pudiéramos entonces ver varios ciliados. Si alguien tiene un microscopio en su casa, que a veces ocurre que alguien tiene microscopios o lupas, pues pudiera tomar una gota
de un charco con un gotero, la pone sobre un portaobjeto, le pone un cubreobjeto encima y va a haber un montón de organismos moviéndose, muchos de ellos van a ser ciliados, ¿no? Entonces, vemos que ayer explicábamos que tienen vacuolas contráctiles localizadas en sitios específicos. No, esas vacuolas no se mueven por el cuerpo como otras vacuolas que vamos a ver un poco más adelante. La vacuola contráctil se llena de agua y expulsa el agua en exceso, porque el ambiente donde estos animales viven pues, es hipotónico, es agua dulce, y menos concentrado en sales que el citoplasma, y por lo tanto el agua entra continuamente, y la vacuola contráctil, pues, es las vacuolas, tiene dos, permite que el nivel de agua dentro del citoplasma se mantenga constante. Vemos que tiene un surco oral, una cavidad bucal y al final un citostoma. Ellos, por medio de cilios, generan una corriente que provoca que el alimento se vaya concentrando en el citostoma y finalmente se forma una vacuola alimenticia. Cuando ocurre después de la digestión, esa vacuola con los elementos que no se digirieron, pues es expulsada por el citoplancton. Bien, entonces vamos a ver que en general los eucariotas y los eucariotas son las células que tienen núcleo y organelos, a diferencia de los procariotas como las arqueas y las bacterias que no tienen organelos. No tienen núcleo, no tienen mitocondrias, pero todas las funciones vitales que un organismo vivo manifiesta existen en las bacterias también, ¿no? Entonces, aquí vemos un corte de membrana, la membrana plasmática, vemos que tiene unas bolitas que recubren la membrana, que son la parte polar del fosfolípido. El fosfolípido es un lípido, acuérdense que los lípidos tienen un glicerol, un alcohol, que es un triol, 3 átomos de carbono, y a cada uno se le pega una gran cadena una cadena muy larga de carbonos, puede ser 12, puede ser 20 carbonos. Algunos de esos carbonos están unidos con dobles enlaces y esos forman los ácidos grasos insaturados. Los fosfolípidos tienen fósforo y por eso se llaman fosfolípidos y forman parte de la membrana celular. Estos fosfolípidos usualmente tienen átomos de ácidos grasos que son insaturados y en su gran mayoría son producidos por microalgas. Entonces, algunos fosfolípidos tienen unido una cadena de hidratos de carbono, un carbohidrato. Aquí vemos también que la membrana es atravesada por proteínas. Puede ser proteína que está en la parte interior del citoplasma, y otras veces tenemos proyecciones de la proteína hacia afuera. Vemos que hay unos canales, un canal proteico que atraviesa la membrana y otras proteínas que están embebidas en la membrana. Pero yo sé que José Gregorio tenía una. Ah, ok. ¿Cuánto costará una brocha? Si no compra una. Ok, entonces tenemos que las proteínas pueden tener carbohidratos, se llaman glicoproteínas, y también los ácidos grasos pueden tener asociadas glicoproteínas, se llaman glicolípidos. Estas glicoproteínas le dan características a la célula y es lo que permite que nuestros ácidos, nuestros glóbulos blancos reconozcan las células extrañas. Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, estas glicoproteínas son las que le dan características a la parte externa de nuestras células y permite que los glóbulos blancos nos reconozcan como células propias. Cuando estas glicoproteínas no son reconocidas, son atacadas y destruidas por los macrófagos. Entonces, dice, los canales de proteínas de la membrana celular favorecen la difusión pasiva de agua, iones minerales o pequeñas moléculas de azúcares y aminoácidos. Es decir, que por estos canales proteicos puede ingresar al protozoario o a las células nuestras también
esta agua, azúcares y aminoácidos. Pero con uso de energía en bombas especiales, como la bomba de sodio y potasio, se introducen moléculas más grandes o iones contra gradiente de concentración. Es decir, que la bomba de sodio y potasio puede meter potasio, sacar sodio, aunque el sodio esté más concentrado afuera o el potasio esté más concentrado adentro. Pero con gasto de ATP, la bomba de sodio y potasio funciona. Y es como se depolariza cómo se repolariza la membrana. El impulso nervioso de nuestras células nerviosas, que la célula nerviosa tiene dendritas y axones. Por la dendrita entra el impulso nervioso y por el axón sale hacia la siguiente neurona. La depolarización, la manera como la corriente eléctrica se transmite en nuestro cuerpo es a través de la depolarización por salida de iones. Normalmente hay mucho potasio dentro y mucho sodio fuera de la célula. Pero cuando ocurre la depolarización del nervio, de cualquier nervio, el potasio va a salir y el sodio va a entrar. Eso, y ese desplazamiento, ese igualamiento de las concentraciones internas y externas de sodio y potasio provoca una despolarización, que es como se transmite el impulso nervioso. Luego la bomba de sodio y potasio repolariza la membrana sacando sodio y metiendo potasio dentro de la célula. Bien. ¿Cómo comen las células? Ya vimos que algunas sustancias nutritivas como azúcares y aminoácidos pueden pasar a través de la membrana libremente por simplemente gradiente de difusión. Pero cuando las partículas son más grandes, hace falta otros mecanismos distintos. En este caso, vamos a ver, abajo a la derecha vemos que la membrana celular tiene unos receptores que captan la presencia de partículas de alimento. Eso, cuando la partícula de alimento es detectada por la célula, se emite un pseudópodo que engloba la partícula, como lo que vemos abajo a la derecha, y esa partícula alimenticia englobada forma una vesícula alimenticia, una vacuola alimenticia. Esa vacuola se le va a unir, vamos a ver en la siguiente pantalla, que todavía no la muestro, se le va a unir unos lisosomas y la van a digerir y eventualmente cuando ya el material sale por difusión hacia el citoplasma, las sustancias nutritivas, y las que no quedan digeridas pues se expulsa hacia el exterior cuando se abre la vacuola. Tenemos que pensar que la membrana celular es plástica. Ella se abre, ven como aquí se forman vesículas y enseguida se cierra, y se abre, se cierra, se puede partir y se puede sellar muy fácilmente. Gracias a esto es que la célula logra captar alimento o expulsar material no digerido. Vemos que los otros mecanismos, en la pinocitosis, cuando hay una concentración elevada de partículas alimenticias, la célula puede hacer una invaginación y el líquido donde está concentrado ese material alimenticio queda englobado en una vesícula. Y el otro es la endocitosis. El primero es pinocitosis, el segundo es endocitosis mediada por receptores. Aquí yo tengo un receptor que me calza un producto alimenticio que la célula detecta y es capturado por el receptor y englobado para formar la vesícula. Pero el último es la fagocitosis, donde igualmente la célula, la partícula alimenticia es captada por la célula, pero no entra en el receptor. Fíjense que no calza porque es demasiado grande. Lo que va a ocurrir es que el receptor la detecta y el organismo la engloba y forma una partícula. Una vez que la partícula alimenticia está dentro, tenemos los lisosomas que tienen las enzimas digestivas, ¿no? Entonces, el lisosoma se pega a la vacuola alimenticia, libera las enzimas digestivas, ocurre la digestión y luego por difusión, los azúcares, los aminoácidos y los ácidos grasos difunden hacia el citoplasma donde van a ser utilizados en la fabricación de lo que la célula requiera. Luego, por exocitosis, la vacuola contentiva del material de desecho se acerca a la periferia y expulsa el material de desecho no digerido.
Con esto, pues, ven cómo ocurre el proceso digestivo. Esto es en todos los protozoarios. Ok, entonces, en resumen, los protozoarios son organismos unicelulares semejantes a los animales en cuanto a funciones. Por lo común son móviles y son heterótrofos, es decir, requieren materia orgánica para alimentarse. Son un conjunto muy diverso y la mayoría de los grupos son tratados como filos independientes de protistas eucariotas. Algunos ya vimos como las euglenas, que son flagelados, fotosintetizadores. Los dinoflagelados son fotosintetizadores. A diferencia de las plantas, tienen clorofila A y C, mientras que las plantas tienen clorofila A y B. Casi todos los protozoarios viven en el mar o en agua dulce, aunque hay muchas especies parásitas comensales y mutualistas. Vimos que los corales, las anémonas, tienen simbiontes protozoarios flagelados, aunque ellos pierden el flagelo cuando se unen al hospedero, pero son ciliados, ¿no? Y pueden funcionar como simbiontes. Hay algunos que simplemente son comensales, están presentes en nuestro aparato digestivo, no nos causan problemas. Un segundo. ¿Aló? ¿Aló? Bien, entonces, la mayoría de los filos de protozoos se distinguen en parte por su tipo de organelos locomotores, flagelos, pseudópodos o cilios. Hay algunos que no se mueven, los esporozoarios están quietos, ellos se mueven, se desplazan con las corrientes sanguíneas cuando invaden nuestro cuerpo. El cuerpo de los protozoarios, la célula, puede estar sostenido por un exoesqueleto, una testa o por un citoesqueleto interno. En el caso de los heliozoarios, vimos que tienen un endoesqueleto de sílice o de carbonato de calcio. Este último puede estar formado por microfilamentos, microtúbulos o por vesículas localizadas por debajo de la membrana celular.
La membrana celular y el citoesqueleto subyacente forman la película. La digestión es intracelular y tiene lugar en el interior de una vacuola digestiva. El alimento llega a la vacuola a través de la boca de la célula o por englobamiento, como lo acabamos de ver. El volumen de agua y la regulación de iones suele efectuarse por una vacuola contráctil. La reproducción es por fisión, mitosis se produce en algún momento del ciclo vital de casi todos los protozoarios. En muchas especies se ha observado meiosis, formación de gametos y fecundación. La producción de isogametos es algo común. Normalmente cuando uno habla de gametos, uno piensa en un espermatozoide y un óvulo, pero los isogametos tienen la misma característica morfológica, solo que uno se va a unir al otro, pero ninguno es mayor que el otro. Entonces, por eso se llaman isogametos. Según el grupo, la meiosis ocurre en el estadio de cigoto, en la formación de gametos o en la formación de esporas haploides. El enquistamiento es usual. Es decir, cuando el protozoario encuentra condiciones adversas del medio ambiente, él va a formar un quiste. Y ese quiste está recubierto con una membrana resistente que permite soportar altas temperaturas, desecación, y cuando las condiciones ambientales son favorables, él germina y vuelve otra vez a la vida cotidiana. Por eso es que después de la lluvia, los charcos que se forman quedan invadidos con protozoarios fácilmente, porque son las esporas que están en el aire, que están en el suelo y que con la lluvia logran germinar. Como si fueran semillas de plantas, ¿no? Pero en este caso son quistes de protozoarios. Bien, ¿hay alguna...? Bien, con esto terminamos el capítulo de los protozoarios, pero hay un deber que deben hacer y es que les voy a pasar al aula virtual el deber. ¿En qué consiste? Van a preparar una tabla donde va a haber unas preguntas y 4 columnas. Cada columna va a tener un grupo de protozoarios distinto. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas va a decir ¿cuál es la importancia del grupo para el ser humano? Entonces, si hablamos de los flagelados, vamos a ver que los flagelados pueden formar mareas rojas, que pueden ser peligrosos para la salud, porque, por ejemplo, el mal de Chagas es producido por un flagelado, pero que también los flagelados pueden ser usados para la producción de alimento en base a madera. Sabemos que las termitas comen madera, la maceran con la boca y luego en el intestino hay unos poliflagelados que son capaces de capturar la madera. Ellos viven en simbiosis con bacterias que son capaces de descomponer la celulosa en glucosa, y esa glucosa luego es utilizada para producir proteínas, grasas o lo que sea necesario. Entonces, igualmente nosotros pudiéramos usar los poliflagelados en la producción de materia orgánica, de proteínas. Entonces, esta pregunta es común para todos los grupos y lo que van a verificar en la literatura es por qué el grupo es importante para el hombre. Desde el punto de vista económico, o puede ser que sea importante desde el punto de vista ecológico. Por ejemplo, los flagelados, como ya estamos viendo, también forman parte de los corales, los arrecifes de coral. Si el coral no tiene el flagelado, crece muy lentamente, porque casi el 60 o el 70% del alimento que recibe el coral, y no tenemos corales en Ecuador, por eso es que a lo mejor no los han visto, pero si fueran otros países, en las islas del Pacífico o en el Atlántico, sí hay arrecifes de coral y verían en qué consiste. Nosotros tenemos arrecifes pedregosos, pero no arrecifes de coral. Entonces, es importante para la ecología porque eso permite que el arrecife, que es uno de los ecosistemas más diversos del planeta, persistan o existan, porque es lo que le da estructura al arrecife. Bien, entonces vamos a tener 5 columnas en la tabla. Una va a tener las preguntas y las preguntas se las voy a dar yo. Y arriba van a estar los grupos de protozoarios. Los flagelados, los esporozoarios, los ameboides y los ciliados.
Y van entonces a comparar, por ejemplo, cómo es la reproducción en cada uno de los grupos, cómo se alimentan, cada uno de qué se alimentan. Hay algunos que son parásitos, otros, por ejemplo, los hiporozoarios. Prácticamente todos son parásitos. Pero los ciliados son de vida libre en su gran mayoría. Hay algunos ciliados que son parásitos también. Entonces, este ejercicio es el que yo necesito que hagan para consolidar el entendimiento que tengan ustedes de los protozoarios y se vean obligados a consultar la bibliografía. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Jimena, María Elian. Solo de los protozoarios, profe. Dime. Solo de los protozoarios. Solo de los, claro, solamente hemos visto protozoarios. Ah, claro, vimos un tema introductorio, pero para este ejercicio solamente de protozoarios. Listo, profe, gracias. ¿Lo vas a subir a la plataforma? Sí, ahora que terminemos la clase, yo subo el deber a la plataforma para que vean su estructura y ahí mismo cuando terminen, obviamente esto va a ser para la clase del lunes, o sea que tienen todos estos días hasta el fin de semana y el lunes antes del mediodía lo deben subir. ¿Entendido? Michael. Sí, profe, sí, el lunes mediodía. Ok. Entonces vamos a parar de compartir y vamos entonces al siguiente grupo. Ya va, antes. Profe, una pregunta. Dime, Saraí. ¿Es individual? No puede ser individual porque ustedes son demasiados. Tendría entonces que corregir como casi 100 trabajos y eso lamentablemente no puedo, Saraí. Necesitamos asociarnos en grupos de 3 o de 4 para poder hacer el trabajo. Buenas tardes, profesor. Es que se me cortaba la conexión y solamente escuché el grupo, no sé. Dime, Jimena. Que hay que hacer grupo para hacer este trabajo. Sí, todos los trabajos son en grupo. Ahora, ¿y grupo de cuántos? En los grupos de 3 y el grupo de 3, voy a ver un grupo de 4, pero a lo mejor ya ustedes tienen sus grupos hechos y no es mi idea también romper los grupos. Venga. Mira, Jonathan, tú dices que cuando estudias biología pesquera no sabes nadar. El problema es que tienes que aprobar en natación y buceo, ¿eh? Para graduarte de biólogo. Espinales. Sí, dígame. Por afinidad. En la foto tienes un par de biólogos haciendo muestreo en la playa, pero tiene un traje de buzo puesto. Ah, no, eso es un meme nomás que lo copié. No, creo que, en quinto o sexto semestre tienen que aprobar navegación y buceo. Sí, creo que sí. ¿Ya la vieron o todavía no la han visto? Yo no, creo que se está en como sexto. Sí, sexto parece. Ah, ok. Ya que no sé si la están dando, no sé si el decano la esté dando, porque como estamos en pandemia, pero por lo menos la parte teórica la darán, a lo mejor la parte de piscina no la darán, pero el decano, pues, es para aprobar ese curso requiere natación y requiere buceo. Y usualmente se daba en una piscina que queda bajando de la facultad, en Barbajillo. También usa la piscina del Toalí, el complejo deportivo de Toalí, que queda saliendo hacia San Mateo. ¿Todos saben nadar ustedes? Constantino, No. ¿sabe nadar? Yo no. Yo no. Sí. Victoria, ¿tampoco sabe nadar? Yo tampoco. Ah, caramba. Tírelas a nadar, profe. Yo doy clase. Brian, bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que en teoría todos deberían saber nadar cuando se gradúen de biólogos, ¿no? Pero ¿cómo hace el decano con los estudiantes que no saben nadar? La verdad es que no lo sé. Pero mi papá me enseñó a nadar en una piscina, él me ponía una correa y la correa tenía una cuerda y él se ponía en el trampolín. Entonces él me soltaba y me sostenía por la cuerda y me decía, bueno, así mueven las manos, así mueven los pies
y yo le daba, ¿no? Y como él me sostenía, pues no me hundía. Eventualmente me soltaba y yo no sabía que me había soltado y yo seguía nadando sin hundirme. Así aprendí a Sí, lo nadar. veré. Dime, Steven. Dígame, profe. No, estoy contando cómo aprendí a nadar. Pero yo no sé si el decano enseña a nadar. Él enseña a bucear, pero si enseña a nadar, no sé, le voy a preguntar, porque realmente es interesante que todo biólogo sepa nadar, porque eventualmente le va a tocar trabajar a bordo o en playas. Y es un problema de conveniencia, ¿no? Por el tipo de trabajo, por la profesión que han escogido ustedes, pues es indispensable pues tener aptitudes para subir montañas, para nadar, para tener paciencia y usar microscopios. Está asociado pues, a nuestra profesión, ¿no? Bien. Profesor, una pregunta. Dime. ¿La tarea se manda individual o una persona manda por grupo? No. Que, realmente ustedes están acostumbrados a mandarla individual, pero cuando yo la recibo individual, luego yo sé que eso forma parte de un grupo, o sea que el grupo tiene 3 personas, las 3 personas me lo van a mandar. Eso es un problema estructural de la universidad, esto yo no lo puedo controlar, pero cuando yo lo corrijo, yo le pongo la nota que tiene al grupo completo. Pero sé que todos pero creo que todos la tienen que subir. Aunque no lo hicieran, no pasaría nada. Bastaría con que uno del grupo la suba. Pero creo que eso genera inconvenientes, entonces yo no quiero romper las tradiciones de la universidad. Entonces, aunque todos la suban, yo corrijo al grupo y el grupo es el que tiene la nota. Ok, gracias. Profe, por afinidad, ¿verdad? Por afinidad, ¿a qué te refieres? ¿A que los grupos se formen por voluntad de ustedes? Sí, exacto. Usted los va Es a correcto. formar. No. Yo cuando empecé la universidad, cuando empecé biología en la Universidad Central de Venezuela, yo formé mi grupo. Éramos un grupo de 4 y con ellos me gradué. Empezamos juntos y terminamos juntos. Entonces, lo que es bueno para mí, pues es bueno para ustedes. Entonces yo no puedo forzar a que los estudiantes se asocien de una manera arbitraria porque uno tiene sus manías. Entonces ya el grupo está acostumbrado. Lo que pasa es que a veces los grupos son más numerosos y los profesores exigen que el grupo sea más pequeño. Ahí hay un inconveniente, ¿no? Si el grupo fuera de 2, pues no habría mucho problema. Pero yo acepto, no me voy a poner con cosas estrictas, ¿no? Si el grupo es de 3 o de 4, pues que se mantenga el grupo de 3 o de 4.
Antes de salirnos de los protozoarios, quería que viéramos un poco la complejidad del proceso reproductivo en protozoarios. Vamos a ver el libro. Aquí vemos una imagen de un esporozoario. A la izquierda, pues ya lo vimos, este esporozoario generalizado, o sea, no existe en la naturaleza, sino que esto es un dibujo de un esporozoario generalizado, pero a la derecha tenemos el ciclo, que es lo que me interesa que evaluemos. Entonces, partimos de un cigoto, lo que está arriba a la derecha. El cigoto va a sufrir una esporogonia. Estos son una reproducción asexual, simplemente por división se forma la esporogonia, que son organismos semejantes al cigoto. La esporogonia va a producir un esporozoito, que lo llaman trofozoito. Los trofozoitos, por esquizogonia, me va a producir los merozoitos. Los merozoitos van a transformarse en gametos. La fusión de los gametos me produce un cigoto. Es decir, que tenemos que por mitosis, el cigoto me da los esporozoitos, y el esporozoito me puede formar los merozoitos, y el merozoito me forma los gametos. Dice, ciclo vital de un esporozoito coccidio. Todos los estadios son haploides, excepto el cigoto, que sufre meiosis durante la formación de las esporas, la esporogonia. La posibilidad de que los merozoitos produzcan más merozoitos constituye un ciclo asexual dentro del ciclo sexual. Es decir, que todos son haploides menos el cigoto. Pero el cigoto, cuando produce las esporas, la produce por meiosis. O sea, va a haber haploidía. Entonces, estos esporozoitos, merozoitos, están en distintos hospederos. Es lo curioso de estos organismos, ¿no? Ya lo habíamos visto cuando veíamos la malaria. Aquí veíamos de nuevo, aquí tenemos que el zancudo chupa la sangre y absorbe los gametos. Fíjense que aquí sí no son isogametos, aquí tenemos un gameto masculino y un gameto femenino que, según informa el cigoto invade la pared del estómago. En esa pared él va a producir más células, va a producir los esporozoitos, que se producen por esporas, y esas esporas ya vimos que son haploides. Circulan por la sangre porque la sangre engloba a todo el estómago, a todo el sistema, el aparato digestivo del zancudo. Él se localiza en la glándula digestiva, los esporozoitos, y es inyectado al torrente sanguíneo de la persona cuando el zancudo nos pica. O sea, él chupa gametos e inyecta esporozoitos. La célula hepática en nuestro hígado retiene los esporozoitos, es invadida por los esporozoitos, y va a formar los merozoitos. El merozoito va a reinvadir más células de la sangre, y ahí es cuando se produce entonces la ruptura cada tantas horas. Es decir, el merozoito tiene la posibilidad de invadir glóbulos rojos. Lo invade, se reproduce, lo hace estallar, y ese estallamiento, esa ruptura masiva de glóbulos rojos con células extrañas que no son reconocidas por los macrófagos, provoca una fiebre muy intensa. Esa ruptura, esa pérdida de glóbulos rojos hace que la gente se luzca pálida, y por eso se llama paludismo. A la malaria se le llama paludismo. Y usualmente esta pérdida de glóbulos rojos masiva y los procesos de fiebre tan intensos pueden provocar la muerte, como de hecho la malaria ha matado más gente que todas las guerras juntas. El merozoito eventualmente puede ir al ciclo sexual y producir los gametos. Va a producir gametos masculinos, gametos femeninos, y esos gametos pues van a ser absorbidos por el zancudo y se renueva el ciclo. Entonces, si yo tengo un paciente malárico y le doy quinina,
voy a romper el ciclo, porque al no ver, el zancudo puede estar allí, pues controlar la zancudo es bien difícil, ¿no? Pero con todo y eso, el Ministerio de Salud Pública hace enormes esfuerzos todo el año, porque vemos que tenemos los visitantes del Ministerio de Salud Pública que van a nuestras casas y nos preguntan si tenemos patio, si tenemos tanques de agua, nos dan abate, que es una sustancia química que se le pone a los tanques para evitar que los zancudos, los huevos que pone el zancudo, pues eclosionen. Sabemos que el zancudo tarda 8 días en producir la larva adulta, transformarse de larva adulta, y si tenemos agua en los floreros, pues debemos cambiar el agua antes de los 8 días para evitar que los zancudos que pueden estar allí se vayan a transformar en zancudos adultos. Igualmente las piscinas. A veces tenemos piscinas, las piscinas cuando uno se baña tienen cloro y ese cloro pues destruye las larvas, ¿no? Cuando en los años 40 se hacía control de la malaria, se hacía con DDT y el DDT se colocaba en las casas, eso ya lo explicamos en la clase pasada, y también se colocaba en las plantas, donde pudieran estar los zancudos posándose, porque ellos de día se posan en las plantas y en la noche salen a volar a chupar sangre. Entonces, si yo coloco el DDT en los posibles sitios donde el zancudo se va a posar, el zancudo se va a contaminar y va a morir. El problema es que eso fue en los años 40, que el DDT se usó masivamente y salvó millones de vidas. El problema es que luego se descubrió que el DDT causa una atrofia de las células calcificadoras del huevo y los pájaros ponían huevos muy frágiles y cuando la madre los produce y los empolla, los rompía con facilidad porque la cáscara no es suficientemente gruesa y los pájaros empezaron a desaparecer. Y se dieron cuenta que era producto del DDT, así que progresivamente el DDT fue siendo prohibido y hoy en día pues no está permitido su uso en ningún sitio. Bueno, en ningún sitio, que al menos aquí en Ecuador no. Pero usan otros productos para controlar los zancudos, ¿no? Que no tengan ese efecto negativo sobre los pájaros. Las gregarinas, si pudiéramos ir al laboratorio, veríamos que en el estómago de las cucarachas hay muchas gregarinas. Bastaría con tomar una cucaracha, disecarla, extraer el estómago y colocar sobre una solución, un poquito de agua, sobre un portaobjeto y veríamos gregarinas con facilidad. Aquí tienen una foto a mano izquierda, los trofosoditos de la gregarina, Gregarinas harmani, fijada en el epitelio de la región media digestiva de una langosta, de un insecto, ¿no? Las gregarinas son curiosas porque ellas se desplazan. Decíamos que los porozoarios no se desplazan, pero las gregarinas sí. Y tienen un desplazamiento muy lento que no es por cilios, no es por flagelos, parece más bien que fuera por movimientos de la membrana plasmática. Es bien curioso, ¿no? Ese movimiento de las gregarinas, y yo no creo que esté bien estudiado cómo ocurre. Bueno. Entonces vamos a pasar al siguiente. Déjame cerrar.
Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es los animales multicelulares. Les digo, si cualquier duda que tengan, me escriben al WhatsApp, yo trato de responderles. Si consigo imágenes o noticias que son de interés, yo se las voy a hacer llegar al WhatsApp, porque me parece que debemos tener una dinámica. El curso tiene 4 horas a la semana, pero las cosas interesantes que descubramos debemos compartirlas. Inclusive, luego, cuando son cosas muy importantes, se transmiten a toda la facultad. Yo se la paso al profesor Pico, y el profesor Pico se la pasa a todos ustedes, porque entiendo que Pico tiene un contacto con todos los estudiantes, los 700 estudiantes de la facultad. Entonces, vamos a contar. Igualmente, si ustedes consiguen algo interesante, por favor, compártanlo conmigo y con sus compañeros, pónganlo en el WhatsApp, en el grupo, para poder nosotros también estar al tanto de estos descubrimientos, las cosas interesantes que surgen. A veces en los periódicos, yo estoy suscrito a un periódico en Venezuela que también lo está al National Geographic. Y National Geographic muchas veces publica cosas bien interesantes de los temas que estamos viendo nosotros en este curso de zoología de invertebrados. Entonces, ya dejando atrás los protozoarios, vamos con los animales multicelulares. Entonces dice, ¿qué podemos llamar animal? Los animales son multicelulares y por lo general las células animales carecen de pared celular. Los animales obtienen su energía consumiendo otros organismos. Por lo regular se reproducen sexualmente, aunque las especies animales presentan una enorme diversidad de estilos de reproducción, la mayoría son capaces de llevar a cabo la reproducción sexual. A diferencia de los protozoarios, hay protozoarios donde no se conoce la reproducción sexual. La que existe es la reproducción asexual, es decir, la división binaria por mitosis. Pero en algunos grupos de protozoarios vamos a tener reproducción sexual por meiosis, formación de isogametos o heterogametos, como veíamos hace poco en el caso de la malaria. Es decir, vamos a ver que la sexualidad es un elemento importantísimo en el proceso de selección natural y hay toda una diversidad de formas. Pero una vez que alcanzamos los grupos multicelulares, que es lo que vamos a ver de ahora en adelante, vamos a ver que lo que predomina es la reproducción sexual. En algunos grupos, como la Artemia salina, que es tan común porque se usa en los laboratorios de producción de peces y producción de larvas de camarón, lo que predomina en la Artemia es la reproducción asexual. La partenogénesis, una hembra produce muchos huevos no fecundados por mitosis, y esos huevos pues forman parte de la población de Artemia, de la población regular. Solamente bajo condiciones adversas del ambiente, escasez de alimento, muy baja temperatura, la Artemia produce huevos con gametos y ocurre la reproducción sexual, y los huevos que de allí salen, de esos organismos haploides, van a formar quistes, y esos quistes son sumamente resistentes, que son los que nos venden. Lo que usan los laboratorios de poslarva son quistes de Artemia, producidos por organismos sexuales que me van a dar ese quiste que es capaz de resistir muchos años en una lata, que es capaz de resistir altas temperaturas o bajas temperaturas, de sequía, y una vez que uno le pone el quiste en agua de mar con aireación y una temperatura más o menos elevada, el animalito eclosiona tan tranquilo, ¿no? Entonces, vemos que la reproducción sexual responde a unas necesidades particulares del ambiente, usualmente cuando son condiciones adversas, es cuando surge la reproducción sexual de los organismos. Los animales tienen movilidad, pueden desplazarse durante alguna etapa de su vida, incluso las esponjas relativamente estacionarias tienen una etapa larvaria, que es una forma móvil, durante la que nadan libremente. La mayoría de los animales pueden responder rápidamente a los estímulos externos como resultado de la actividad de las células nerviosas, el tejido muscular o ambos. Aún las esponjas, que parecen animales muy quietos, y como ya filtran, si por alguna casualidad el agua que está nutriendo a la esponja se pone demasiado turbia, la esponja deja de filtrar.
Es decir, responde también o tiene la capacidad de responder ante cambios ambientales, como en este caso la turbidez en el agua, ¿no? La carencia de tejidos distingue a las esponjas de los demás animales. Una de las primeras innovaciones importantes en la evolución animal fue la aparición de tejidos, es decir, grupos de células similares integradas en una unidad funcional, por ejemplo, un músculo. En la actualidad, casi todos los animales de los 27 filas reconocidos hasta ahora tienen un cuerpo con tejidos. Los únicos animales que han conservado la primitiva carencia de tejidos son las esponjas. En estas células individuales pueden tener funciones especializadas, pero actúan de manera más o menos independiente y no están organizadas en tejidos verdaderos. Esta peculiar característica de las esponjas sugiere que la bifurcación entre las esponjas y la rama evolutiva que dio origen a todos los demás filas de animales ocurrió en una etapa muy temprana de la historia de los animales. Un antiguo ancestro común sin tejidos dio origen tanto a las esponjas como a los animales que sí tienen tejidos. La simetría en los animales. Aquí vemos la simetría radial, donde tenemos un eje central, pero yo puedo trazar el plano de simetría por cualquier lado, porque voy a tener siempre una imagen especular del otro lado. O sea, yo parto del animal, lo pongo en un espejo y tengo entonces el otro lado del animal. Entonces, esto es la simetría radial. La simetría radial, en teoría, es más primitiva que la simetría bilateral. ¿En qué grupo vamos a encontrar simetría radial? ¿Se les ocurre? Nidarios. En los nidarios va a haber simetría radial. En las esponjas también, tú puedes tomar una esponja y la pones a lo largo y vas a tener simetría radial porque ella crece de manera uniforme en todo su, a lo largo de un eje central. Obviamente cuando la tengo a lo largo, pues no, ahí no hay simetría radial, ¿no? Pero cuando la tomo por el ósculo, ahí tengo simetría radial. Entonces, los animales más primitivos van a tener simetría radial y los más evolucionados tienden a tener simetría bilateral. Es decir, que yo tengo, hay un solo plano de simetría, por cualquier otro sitio no hay plano de simetría. Aquí vemos los poríferos, algunas esponjas son sumamente lindas, la esponja acampanada de la derecha, la esponja tubular que vemos al medio y unas esponjas incrustantes que no se le ve una forma muy definida, pero que son la mayoría de las esponjas que vamos a conseguir en el mar. Vamos a ver una esponja genérica para ver los tejidos que tiene y cómo está estructurada el cuerpo de una esponja. Las células que componen la estructura de una esponja son células ameboides, totipotentes y pueden dar origen a cualquier otro tipo de célula de la esponja. A ver, ¿qué es la totipotencialidad? Steven, ¿me puedes ayudar con eso? ¿Cómo definir la totipotencialidad? No sé, pero... ¿Alguien lo ayuda? Michael, ¿te animas? Como dice potencial potente, imagino que va a ser potencial. Claro, no claro. sé si puede ser una clasificación, tal vez. No, es sé. una propiedad, no es una clasificación, es una propiedad que tienen algunas células de ser totipotentes. Es decir, que una célula me puede dar origen a cualquier tipo de tejido. En el humano, hoy en día, las células madre se usan por su totipotencialidad. ¿De dónde las sacan, Michael? Las células madre, ¿de dónde las están sacando? ¿Alguna chica? Tener el micrófono apagado. De los huesos largos, de la parte interior de los huesos largos se sacan las células madres y de otro lado que no me acuerdo, el ombligo, este canal umbilical. Sí, del cordón umbilical de los recién nacidos. Como eso se va a desechar, porque viene con la placenta, ahí sacan células madre y esas células madre pues las pueden cultivar.
Las pueden cultivar y eventualmente usarlas para tratar pacientes. Por ejemplo, se espera, por ejemplo, yo esperaría que en un futuro con células madre podamos generar páncreas, de tal manera que los pacientes que tienen diabetes, que el páncreas no le funciona, le pudiéramos colocar células madre en el páncreas y se regeneren células pancreáticas y la persona vuelve a tener una vida normal. Eso sería lo que yo esperaría con esta tecnología que se está desarrollando. ¿Qué vertebrados tienen células totipotentes? No células madres, células totipotentes, porque a fin de cuentas los amebocitos en las esponjas son totipotentes. Ellos le pueden dar origen a cualquiera de las células que vamos a ver enseguida, pero las iguanas tienen células totipotentes. Los lagartos en general. Sí. Ajá. ¿Cómo lo sabes? Por regeneración, no. Exactamente. Se regenera. Exactamente. Cuando tú la agarras por el rabo a las iguanas que están en el parque de la iguana, ella, si hace mucho esfuerzo, el rabo se va a desprender y ella vuelve a generar otro rabo. Igualmente, si le cortas una pata, ella va a regenerar la pata completa. Entonces, y la plata involucra pues muchos tejidos, tejido vascular, tejido óseo, tejido epitelial, tejido muscular, y todo eso lo regenera la iguana. Nosotros pues no tenemos cierta capacidad de regeneración. La piel, por ejemplo, se está todo el tiempo muriendo y todo el tiempo estamos produciendo nueva piel. Igualmente las células hepáticas. Sí, muchos de nuestros tejidos tienen esa capacidad de generar nuevas células del tejido. No tienen la totipotencialidad de generar cualquier tejido, pero al menos sí nuevas células del tejido correspondiente. Pero en el caso del cordón umbilical, pues tenemos estas células que son capaces de regenerar cualquier tipo de tejido. Bueno, suficiente por las células ameboides. Entonces vamos a ver qué otras células tenemos en las esponjas. Empecemos por arriba a la izquierda. La célula epitelial. La esponja, si bien no tiene tejido, pero las células epiteliales están formando parte de la cubierta de la esponja. Internamente, los amebocitos que están en rojo, a lo largo de toda la célula, vemos que tienen amebocitos por todas partes, ellos son capaces de formar las espículas. Entonces yo tengo pues, varios amebocitos, pueden formarme una espícula por secreción. Las espículas pueden ser silíceas, pueden ser calcáreas, o pueden estar ausentes. Las esponjas con las cuales se bañaba la gente hace tiempo no tenían espículas, tenían solamente espongina. Porque si tú te bañas con una esponja, la mayoría de las esponjas tienen espículas, y si te bañas con esa esponja, pues te va a rayar la piel, ¿no? Porque esas espículas son de sílice. Entonces, luego tenemos las células del poro. Vemos que hay unos huequitos, unos poros, que están formadas por células del poro, se llaman porocitos, y tengo entonces la célula de collar, las células de collar se llaman coanocitos, y esos coanocitos son las que están localizados, en este caso, en esta esponja, tiene todos los coanocitos en la cavidad interna. No están en los canales. ¿Ah? En los canales solamente entra y sale agua por el porocito, pero internamente están los coanocitos que con el flagelo provocan una corriente de agua que entra por los poros y sale por el ósculo. Estos coanocitos, vamos a ver unas imágenes mejores más adelante. Ok, entonces tenemos la complejidad de las esponjas cambia según la velocidad de la corriente saliendo por el ósculo, ¿no? La asconoide, asca viene de saco, de bolsa, de funda, tiene una sola unidad, un solo atrio, un solo ósculo y muchos poros. Vemos que los coanocitos son las pintadas de negro a lo largo de toda la cavidad interna, y allí la corriente es relativamente lenta,
porque el volumen es demasiado grande. En el caso de los ciconoides, las paredes se pliegan y aumentan la eficiencia del filtrado. Los coanocitos siguen estando en la parte interna, pero ahora el volumen sobre el cual va a actuar el batido de los flagelos es menor, y eso significa que la velocidad de la corriente va a aumentar. Entonces yo tengo la ciconoide, es la siguiente estructura compleja de las esponjas, y me queda el leuconoide, que es el sistema de filtrado más eficiente, donde vemos que hay muchos canales, hay muchos ósculos, y hay canales internos. Aquí los espacios, aquí vemos que el poro está... hay una complejidad de canales internamente que están todos recubiertos por los coanocitos. Entonces, la corriente en este tipo de esponja es la más alta. El atrio se reduce, vemos que en el lado izquierdo, vemos que los canales son más pequeños en comparación con este, por ejemplo. Aquí vemos que el atrio, si bien este es ciconoide, las paredes se han plegado, pero sigue habiendo un atrio relativamente voluminoso. El atrio es máximo, tiene su máximo volumen en los asconoides. Estas esponjas obviamente tienen mayor capacidad de alimentarse y de crecer, y pueden tener más de 1 metro. Los asconoides suelen ser esponjas muy pequeñas, apenas pueden tener a lo mejor 2 o 3 centímetros. Las espículas aumentan la rigidez estructural de la esponja y se observan sobre las ameboides generando una espícula estrellada. Así, a la derecha vemos que hay por los núcleos lo sacamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 células trabajando en conjunto generando una espícula estrellada. Aquí vemos que las espículas pueden ser de diversa naturaleza. Algunas pues tienen una estrella, otras son lisas, otras son como un yaqui. O sea, vemos ahí diversos tipos de espículas. Aquí, ¿cómo se alimentan las esponjas? Tengo que el poro del porocito tiene una abertura determinada, ¿no? Entonces, la materia puede ser orgánica o inorgánica, y entra agua arrastrando las partículas. Las partículas muy grandes no van a entrar por el poro. O sea, de alguna manera el poro limita el tamaño de la partícula que puede ingresar a la esponja. Una vez que la partícula orgánica o inorgánica ingresa al canal, no el porocito, el canal, porque el porocito es lo que está bordeando el canal, ¿no? Es englobada por los amebocitos, y este amebocito va a engullir, ya lo vimos en el caso de los protozoarios, por fagocitosis, va a engullir las partículas. Si la partícula es inorgánica, va a ser expulsada sin ningún tipo de tratamiento. Si la partícula es orgánica, va a ingresar y va a ser digerida por las vacuolas digestivas, las vacuolas, los lisosomas, que le van a descargar las enzimas digestivas. Es decir, que desde el punto de vista de la digestión celular, esto se parece mucho a lo que vimos ya en los protozoarios. Aquí vemos que un coanocito, ¿cómo funciona? Entonces tenemos, los arqueocitos son células, son amebocitos que captan el material orgánico de cierto tamaño, pero cuando las partículas son muy chiquitas, fíjense que no se ve bien el arqueocito, el coanocito acá, ¿no? Vamos a buscar, a ver si lo tengo. Déjame dejar de compartir y voy a buscar una imagen de un coanocito buena.
Ok, entonces vamos a volver a
Steven, ¿lo ves? Sí, profe. Ok, entonces aquí tenemos el coanocito, tenemos un collar, tiene un flagelo, aquí tenemos un núcleo y seguramente debajo cercano al coanocito va a haber un conjunto de mitocondrias que aquí no se ve claro, pero sabemos que debajo de todo flagelo tenemos un centríolo y un conjunto de mitocondrias porque hace falta energía para desplazar este flagelo. Entonces vemos como a la derecha el flagelo provoca una corriente que mueve las partículas y genera un mucus. La corriente entra por el lado externo del coanocito y sale por el centro del collar, ¿no? Entonces, las partículas son captadas por el collar y luego por pinocitosis o por fagocitosis son incorporadas dentro de la célula que van a pasar al amebocito, que es donde va a ocurrir la digestión. Entonces, esto quedó claro. Veo que el coanocito no va a hacer la digestión de la partícula, solamente va a captar la partícula para pasársela al amebocito. Bien, aquí vemos que de nuevo el esquema, solo que el coanocito no se veía muy claro, pero sí se ve que el coanocito captura las partículas orgánicas de pequeño tamaño, que son las que se fijan, se filtran, o mejor dicho, quedan atrapadas en el borde del collar y de esa manera las logra acumular y pasarlas entonces al citoplasma, formando la vacuola alimenticia que va a ser transferida a un arqueocito. Y el arqueocito es el que va a hacer la digestión. Veíamos que las partículas inorgánicas no hacen digestión, sino que son expulsadas y sale por el otro. Bien, la reproducción no es tan común, la asexual, ellos producen... Es decir, ellos producen gémulas, y gémulas son un poco como ocurre con los plátanos y el banano, que producen hijos. Aquí la esponja puede producir lo veíamos en una imagen anterior. Vamos a ponerla, aquí vemos cómo del borde de esta esponja van saliendo como una especie de hijos, esos hijos pueden desprenderse y vivir luego por su cuenta, ¿no? Entonces, esto es una forma de reproducción asexual, o las gémulas que estamos llamando en este caso, ¿no? La reproducción sexual son hermafroditas no sincrónicos, así que una esponja puede ser macho, puede producir células macho o puede producir células hembra. La fecundación y el desarrollo es interna. La esponja libera los espermatozoides al ambiente, esos espermatozoides son capturados por los coanocitos y se los va a pasar va a fecundar el óvulo que está pegado al coanocito. Vamos a ver si tuviéramos... Ah, no tenemos una imagen de esto. Oye, qué lástima. Vamos a ver si logro. Me queda tiempo, me quedan 9 minutos.
Mire, no consigo el material, pero como tenemos clase, no, ya es la última clase, yo los veo a ustedes el próximo lunes. Bueno, pues el lunes vamos a discutir la reproducción de las esponjas, porque me parece interesante. Solamente les muestro, aquí ven, vamos a verlo más grande. Están viendo aquí los espermatozoides de una esponja tubular en las Antillas Menores, en el Caribe, cómo se forma esa nube de espermatozoides que va a ser luego absorbido por los coanocitos y va a ser traspasado al óvulo, que debe estar en la parte interna del coanocito. Pero esta parte yo la quiero discutir mejor en la próxima clase. Lo que sí quería terminar era discutiendo el papel de las esponjas en los ecosistemas. Son organismos filtradores y como tales, pues permiten controlar la suspensión, las partículas de suspensión en los ecosistemas marinos. Piensen que podemos tener pues muchísimos organismos filtradores y gracias a eso pues tenemos una especie de reducción de la masa de partículas que se van agregando al mar, y si no fuera por los filtradores, pues esta masa pues se convertiría en una zona muy turbia. Entonces, ellos juegan un papel importante en este sentido. Además, como son grandes, pueden tener 1 metro o más de dimensión, le dan estructura a los arrecifes de coral. Entonces los arrecifes tienen varios elementos, varios animales que le dan estructura. Uno son los corales, pero aún en la zona donde no hay coral, como en las costas ecuatorianas, tenemos esponjas. Las esponjas también, entonces, crecen y permiten que un conjunto de animales crezcan a su alrededor. Entonces, el proteger las esponjas es importante para el mantenimiento de la salud de un ecosistema. Ahora, las esponjas como organismos filtradores van a ser animales sensibles a la turbidez. Entonces, el hecho de tener ríos que caen al mar y esos ríos sufren una tala excesiva en sus cabeceras, vamos a tener unos procesos erosivos muy fuertes y eventualmente también vamos a tener una gran cantidad de sedimentos que se descargan a los océanos, a las zonas costeras, y vamos a tener entonces unas zonas arrecifales muy depauperadas de fauna. Entonces, el proteger los bosques es importante para proteger al mismo tiempo la fauna marina, por el problema del arrastre de sedimentos que ocurre con los ríos. Entonces, ustedes se dan cuenta que los ecosistemas pues interactúan no por el hecho de que yo me especialice en biología marina, voy a ignorar los procesos que están teniendo lugar tierra adentro, porque de alguna manera estos procesos me están influyendo en el ecosistema marino sobre el cual yo tengo mayor interés. Afortunadamente, ustedes están siendo formados como biólogos generales, donde vamos a abarcar tanto organismos terrestres como organismos marinos y dulceacuícolas. Lamentablemente no tenemos ríos grandes acá, el río Puerto Viejo y la represa de Poza Honda y la represa de la Esperanza, ¿verdad, Michael? Es la otra represa que tenemos aquí en Manabí. Sí, profe, sí. La que queda en, ¿cómo que se llama? En Calceta. Ajá. Entonces, yo cuando dictaba materias como esta, anteriormente, pues me llevaba a los estudiantes a Poza Honda para hacer muestreos de plancton y luego nos bañábamos en la represa, pero lo importante es que luego veníamos al laboratorio y analizábamos las muestras que traíamos. Lamentablemente, en estos tiempos, pues no podemos. Pero próximamente vamos a tener la salida de campo. Estamos en cuarto menguante ahorita, cuarto creciente, perdón. Es posible que el próximo sábado, eso se los digo el lunes, a ver cuándo tenemos una marea baja para poder hacer la salida de campo a Barbasquillo y ver los animales que vamos a empezar ya a estudiar. Bueno, ¿alguna pregunta? Steven, Michael, Jimena. Llévenos a la represa, profe.
a la represa. La cosa es que el decano me deje, ¿ves? Por si fuera por mí, nos íbamos a la represa de Porta donde nos llevamos las redes de plancton para hacer muestreos allí. Y luego, pero luego si no tenemos laboratorio, Michael, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos Sí, sea, profe, para conocer. Ah, bueno. Ok, vamos a ver los lechuguines en la represa de Poza Honda y vamos a ver cómo pudiéramos usar los lechuguines para otras propuestas. Bueno, ya son las 6, entonces les voy a poner en el aula virtual el deber y lo tenemos listo para el día lunes al mediodía. Hasta luego. Chao, profe, se cuida.